Buenas para todos, bienvenidos una vez más al canal de Joven Inversor. Esta semana no pasó nada, pero vamos a hacer el análisis semanal, así que si te interesa, quédate en el video. Buenas para todos, ¿cómo están? Buen domingo, no sé cómo estará mañana, pero yo estoy grabando esto un sábado, llueve como la san pelota, me imagino que mañana también, así que buen domingo lluvioso. Ideal para preparar el mate y poner este análisis semanal. Análisis semanal en el cual no pasó nada. Yo podría venir acá con un título y una miniatura clickbaitera para decirles que pasó, no sé... Obviamente que pasaron cosas, pero no pasó nada wow. Creo que en términos de Argentina lo que sí podemos destacar fueron unos vencimientos del Tesoro, que había serias dudas de qué era lo que iba a pasar. Vencían más de 10 billones de pesos este miércoles, el último miércoles que pasó. No sabíamos cómo el gobierno iba a pagar esos vencimientos porque no tenía el Tesoro todo ese dinero para poder hacer frente a esos vencimientos. Lo que se hizo es lo que se hace siempre, proponer patear esa deuda para un futuro, aprovechando las tasas bajas que tenemos actualmente después de la última baja que hizo el Banco Central. Fue un rollover, como se llama, bastante positivo, adhirió más del 95%, y esto obviamente fue un pequeño catalizador de la gran suba que tuvimos en el mercado financiero esta semana en Argentina, pero también una suba que lo vimos generalizado en todos los índices del mundo, hasta en las propias criptomonedas. Mucho más que esto en el plano nacional no hubo. Algunas noticias como siempre que vamos a ir a ver ahora en la sección de noticias, y vamos a ir a la parte de análisis técnico, que yo sé que mucha gente ve este análisis semanal por la parte de análisis técnico. Cuando hay noticias, y cuando no las hay, igual estoy acá porque sé que ustedes ven estos videos que les interesa, porque cuando no hay nada, no hay nada. Y si les parece, vamos a las noticias más importantes de esta semana, sin antes decirles que estamos a nada, a menos de 15.000 suscriptores del millón. Estos videos los ven promedio 30.000, 40.000, 50.000 personas. Hay un porcentaje grande que ya se suscribió, pero si aún no lo hiciste, estamos muy cerca, y depende de ustedes, y un poco de mí también, que lleguemos a este objetivo antes de fin de año. Ahora sí, vamos a las noticias. Y síganme en Instagram, que estamos creciendo de una forma increíble, estamos por llegar al medio palo. Lo tengo por acá. Miren lo que es esto. 492.000 suscriptores. Estamos muy cerca de los 500.000 también. Sería una locura llegar este año, ¿no? No creo. Instagram está un poco más difícil, pero de repente si me van a seguir, tienen el link abajo en la descripción, llegamos. Vamos con las noticias. Mar del Plata y el mejor fin de semana largo de los últimos 15 años. Esto según datos oficiales. A Mar del Plata llegaron 160.000 turistas en el último fin de semana largo. Esto es casi un 40% más que el mismo periodo, pero del año pasado. Y les dejo acá las cifras de la ocupación hotelera en el resto del país, en el resto de lugares, durante el fin de XXL. Tandil, 100%. Cariló, 98%. Pinamar, 94%. Bueno, hay un Villa Gesell, el gran Villa Gesell, 85%. Bueno, y sigue la lista. Y como dice en el pie de la imagen, con estos datos, el sector turístico espera con optimismo la llegada del verano. Próximamente voy a estar haciendo un pequeño viaje, yo creo que va a ser el último viaje de este año, porque este año metí bastantes viajes, estuvimos en Paraguay, estuvimos en Chile, estuvimos en Estados Unidos. Bueno, ahora vamos a hacer un viaje más a otro país. Se imaginarán un poco por dónde vienen los tiros, para ver si conviene ir a la costa argentina este año o si conviene ir a otros destinos. Financieramente hablo, no hablo de si es más lindo un lugar u otro, sino en términos financieros. Ya habrá novedades en el canal, suscríbanse si no se lo pierden. Se disparó la confianza en el gobierno después del triunfo electoral de La Libertad Avanza. El índice subió un 17,5% en noviembre respecto al mes anterior, respecto a octubre, compensando las caídas que habíamos tenido en agosto y en septiembre de este mismo año. Según la Universidad Torcuato Di Tella, alcanzó la confianza con el gobierno, alcanzó el punto más alto desde febrero 2025, y les dejo el gráfico en pantalla para que lo puedan ver ustedes mismos también. Miren este dato, ojo, desde diciembre Mar del Plata va a aplicar multas a quienes fumen en la playa, y las multas van a ir desde 50.000 pesos hasta 500 lucas. La regulación abarca, y leo textual, balnearios privados, complejo Punta Mogotes, unidades turísticas fiscales, concesiones provinciales en el frente costero, y se está evaluando extender esta prohibición a las playas públicas. Lo que todavía no está claro, al menos lo que dicen acá, es que no se sabe cómo va a ser el esquema de fiscalización, cómo van a manejar o cómo van a controlar quién fuma y quién no fuma en la playa. ¿Qué les parece esto? Compras en el exterior marcaron un récord histórico. El uso de servicio puerta a puerta aumentó casi un 300%. El número exacto es 289,9%. Esto de forma interanual, o sea, desde octubre 2024 a octubre 2025. En 2025 el acumulado de compras superó los 694 millones de dólares, que es un 292% más que hace un año. Esto se ve principalmente a todas estas plataformas tipo Shein, Temu, bueno, ahora que se puede comprar en Amazon. Todas las compras que se pueden hacer en el exterior, que antes no se podían hacer, bueno, 300% más
que hace un año, cuando todo esto comenzó. No hubo acuerdos entre sindicatos y empresarios por el nuevo salario mínimo, por lo que va a haber un nuevo salario mínimo que se va a dar por decreto. ¿Qué es lo que decían los gremios? Bueno, los gremios pidieron subir el salario mínimo de 322.200 pesos a 512.000 pesos en noviembre, con aumentos progresivos que lleguen a 553.000 pesos en 2026. Sin embargo, los empresarios propusieron que llegue a 326.000 pesos en noviembre y que aumente hasta 350.000 pesos en abril de 2026. Bueno, bastante diferencia entre lo que piden los gremios y lo que ofrecen los empresarios, así que no hubo acuerdo. Por decreto conoceremos el nuevo salario mínimo de cara a abril 2026. Las jubilaciones aumentaron un 2,34% en diciembre. La mínima va a ser de 340.879 pesos, que con el bono de 70.000 pesos más el aguinaldo, el total va a ser de 581.319. Este número de 580.000 pesos, si bien sigue siendo poquísimo, es un número un poco más razonable para una jubilación mínima. Lo triste es que tenga que ser la jubilación mínima más un bono, más un aguinaldo, y que eso te deje una jubilación que ni siquiera es digna, pero por lo menos es un número que voy a decir vos. La jubilación máxima, que hoy en día es de 2.290.000 pesos, más el aguinaldo, va a terminar siendo de casi 3,5 millones de pesos. Exportaciones mineras alcanzaron los 4.870 millones de dólares. Esto en los primeros 10 meses del año, o sea, los 10 meses que conocemos hasta el día de hoy. Esto es un 45% más que el mismo periodo, pero del año pasado. También superó el nivel de 2011 y marcó un récord histórico. Luis Caputo, ministro de Economía, dijo textualmente: esto recién empieza. Cierre del tipo de cambio 1.430, 1.410 para el dólar blue. La verdad es que el tipo de cambio está totalmente tranquilo, totalmente planchado, no hay mucha volatilidad. Es por eso que tampoco no hay muchas novedades esta semana, como hablamos en la introducción de este video. ¿Qué tenemos por el lado de Estados Unidos? Vamos con noticias sobre la Reserva Federal. Hay una suerte de divorcio interno dentro de los diferentes miembros de la Reserva Federal, entre aquellos que priorizan el estímulo de la economía, o sea, que quieren bajar la tasa de interés, y entre aquellos que están más a favor de controlar la inflación, o sea, de dejar la tasa de interés como está. Frente a estas discusiones que hay entre los miembros de la Reserva Federal, volvieron a aumentar las expectativas que la próxima reunión, que se va a producir el 10 de diciembre de 2025, es la última reunión de la Reserva Federal de este año, volvieron a aumentar las expectativas de recorte. Sin embargo, todavía Jerome Powell sigue diciendo que van a ser cuidadosos con los recortes de tasa de interés. Entonces, ¿cuál es mi lectura a todo esto? Ahora lo vamos a ir a ver en la herramienta de FedWatch Tool. Yo creo que el mercado ya está descontando un recorte de tasa de interés, pero hay ciertas dudas, porque hay cierta probabilidad de que esto no ocurra. Es por eso que, si bien esta semana no hubo mucha novedad respecto a los mercados financieros, ojo, porque en las próximas semanas sí. Está bien, la semana que viene no es 10, sino que es la otra, pero la semana que viene vamos a tener datos importantes, que ahora los vamos a charlar juntos. Vamos a tener el día lunes 1 de diciembre declaraciones de Powell, va a haber una conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal, vamos a tener el dato del PMI manufacturero, el martes vamos a tener dato del mercado laboral, encuestas Scholz de ofertas de empleo, PMI de servicios el miércoles, otro dato del mercado laboral el día jueves, nuevas peticiones de subsidio por desempleo, y cerramos la semana con dato de consumo, o sea, declaraciones de Powell, datos del mercado laboral, datos de la economía, de cómo está la economía norteamericana, dato de consumo. Bueno, tenemos un montón de información que le van a dar un poco la noción al mercado de, en base a cómo vengan esos datos, de qué es lo que diga Powell, de qué es lo que va a pasar la próxima semana, que va a ser el 10 de diciembre, puntualmente cae miércoles, para ver qué es lo que va a pasar con la tasa de interés y, en base a eso, qué es lo que van a hacer los activos de riesgo, acciones, criptomonedas y commodities. Habiendo hablado sobre las noticias de esta semana, ahora sí, pasemos a la parte del análisis técnico. Gráfico en pantalla, como siempre arrancamos por el S&P 500, el índice de las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. Semana positiva, 683,39. Voy a activar mi Oracle Numeris, le voy a desactivar mis cartelitos de compra y venta, solamente para poder tener las medias móviles. Ahí estamos. Fíjense que el índice fue exactamente hasta la media móvil exponencial de 20 periodos y ahora estaría reconociéndola y saliendo al alza. Si no vamos a un gráfico diario, podemos ver un poco mejor lo que les decía hace un ratito. El mercado, bajo mi punto de vista, más allá de que se rompió la línea de tendencia bajista que veníamos trayendo el día viernes, va a depender mucho de los datos que tengamos esta semana, tanto el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, que tenemos datos súper importantes para ver qué expectativas ancla el mercado respecto a lo que pueda llegar a pasar con la tasa de interés el miércoles 10 de diciembre. Por ende, esta semana fue muy positiva, cambió mucho la expectativa de recorte de tasa de interés, ahora lo vamos a ir a ver a la FedWatch Tool, pero todavía no logró el índice hacer un nuevo máximo respecto
respecto al máximo anterior, que está exactamente acá. Si vamos al resto de los índices, acá tenemos el Nasdaq está un poquito más lejos que el S&P 500 del máximo histórico, pero también marcó una vela semanal muy interesante y todavía sigue por debajo del máximo histórico anterior, a pesar de que rompió la línea de tendencia bajista que venía trayendo el Nasdaq el día jueves. Por último, acá tenemos al Dow Jones, con un comportamiento bastante similar, pero que tampoco rompió la zona de máximos anteriores, con una vela semanal muy interesante y también rebotando en la media móvil exponencial de 20 periodos. Acá está un poco lo que les decía recién. Miren cómo cambió la probabilidad de recorte de tasa de interés en el FedWatch Tool, el Current Target Rate, o sea, cuánto está la tasa de interés actualmente. Está 3,75,400 y hoy en día está en un 86% de la probabilidad de que haya un recorte de un cuarto de punto a 3,50, 3,75, contra un 13% de que la tasa de interés se mantenga en 3,75,400. Este cambio de expectativas, dada la duda que tiene la Reserva Federal sobre recortar o no recortar la tasa de interés, pero que ahora el mercado esté más convencido de que va a haber un recorte, nos explica un poco el movimiento alcista que vimos en los mercados financieros, tanto en el S&P como en el Nasdaq, como en el Dow Jones, y que lo vemos también reflejado, lógicamente, porque los índices están compuestos de acciones, en las acciones del S&P 500, que ahora vamos a analizar juntos. Gráfico de Apple, gráfico semanal, marcó un nuevo máximo histórico, 278,85, gran semana para la empresa, bajo mi punto de vista, la mejor del mundo. Sin embargo, si nos basamos en los números, la mejor del mundo es Nvidia, que presentó balances, los balances fueron bastante buenos, los balances los presentó la semana pasada. Sin embargo, hoy Nvidia está exactamente contra la media móvil exponencial de 20 periodos. Fíjense, en gráfico semanal, la media móvil exponencial de 20 es la que actualmente está oficiando de soporte dinámico. Si todo sigue alcista, bueno, a partir de acá debería empezar el rebote. La segunda empresa más importante del mundo, al menos en market cap, alcanzó la zona de soporte que habíamos hablado la semana pasada. Si vieron el análisis semanal, seguro que se acuerdan. ¿Se acuerdan que habíamos trazado este soporte de color amarillo? Porque básicamente teníamos el máximo anterior en esa zona. Bueno, esta semana lo reconoció como soporte y salió al alza con muchísima fuerza. Lo más probable es que a partir de acá el precio empiece su tendencia alcista. Coca-Cola, no me van a decir nada los Coca-Colovers que están ahí en los comentarios. No existe, creo que no existen los Coca-Colovers. No creo que a nadie le guste una empresa que se mueve tan lento. Más allá de eso, gran rendimiento de Coca-Cola. Esta semana había abierto con una vela muy fea. Yo me entró un poco la duda en un momento, pero termina cerrando con un martillo impresionante y nos está marcando claramente una tendencia en ABC al alza. Bajo mi punto de vista, el próximo target o el próximo objetivo que tiene Coca-Cola por romper es la zona de máximo anterior, zona que está en $74,38, que en el caso de romperlo al alza nos iríamos sin dudarlo a la zona del techo del canal alcista. Terrible semana para Intel, no quería dejarla pasar, que después de tocar el 38%, si no me equivoco, miren, de memoria la tiré. 38% exactamente, movimiento al alza, corrige hasta el 38%, acá estamos, sale al alza con una fuerza impresionante. Y si trazamos una extensión de Fibonacci, vamos a detectar lo siguiente, que el próximo target lo tenemos en 47,42. Y mientras trazo este Fibonacci, yo sé que la gran mayoría de gente no llega hasta esta parte del video, les cuento que en el próximo análisis semanal se van a abrir cupos para el próximo intensivo de Fibonacci, así que estén atentos. Seguramente el anuncio lo haga al principio del video de la semana que viene. Gran semana para Argentina, que después de haber alcanzado el target del triangulito, ¿se acuerdan que habíamos trazado desde el techo hasta el piso del triángulo? Lo habíamos proyectado y más o menos el target nos quedaba por acá. Bueno, finalmente no alcanzó ese target y rápidamente está pegando una vuelta al alza. Podemos borrar ya este triangulito, ya no nos interesa más. Y podemos ver que el índice de empresas argentinas hizo un movimiento de manual, o al menos lo está haciendo hasta ahora. Vamos a ver cómo sigue. Pero básicamente, después de haber desarrollado un triángulo simétrico acá abajo, después del resultado de la elección, donde la Libertad Avanza saca un resultado inesperado y totalmente convincente, con una suba de, no me acuerdo, era el 50%, una boludez. Vamos a medirlo porque me quiero acordar. Efectivamente, 51%. Luego de romper la zona del máximo la época de Mauricio Macri, hace algo de manual. Throwback para retestear ese nivel donde antes se consideraba una resistencia, porque siempre un precio donde hay mucha negociación que está por encima del precio actual se lo considera una resistencia, una zona donde la oferta generalmente supera la demanda y el precio empieza a bajar. Cuando se rompe un nivel de estos, un nivel de resistencia, el precio nuevamente corrige para detectar si lo que antes era una resistencia ahora se comporta como un soporte y tiene el comportamiento inverso,
que ahora la demanda pueda superar la oferta y lo que antes era una zona de venta ahora sea una zona de compra. Aparentemente, por lo que vimos esta semana, esto es así y el Merval rompió los $1.800 con total certeza. Ahora están $2.047 y todo apunta a que lo próximo es alcanzar los máximos históricos anteriores, que, by the way, como dicen mis amigos los yankees, es la zona de los $2.400, que no es más que el máximo de la época de Mauricio Macri, ajustado por inflación. Si vos ajustas por inflación los $1.800, te da 2.400, así que a esa zona de precios creo yo que deberíamos ir en los próximos meses. Y ahora nos vamos, sí, al mundo cripto. ¿Se acuerdan la semana pasada que habíamos charlado de esta extensión de Fibonacci marcada por máximo, mínimo y proyectado desde fin de onda B, con el 1.618 en $79.000? $79.000 que Bitcoin no alcanzó. Bitcoin llegó hasta 80.470, pero bueno, llegó a la zona del 1.618. Yo lo que les decía es que lo más probable después de una semejante caída es que tengamos una pequeña corrección. No sé si Bitcoin va a ir ahora hasta 120 de vuelta para seguir cayendo. No creo que sea semejante la corrección, pero una corrección no necesariamente tiene que ser un movimiento contrario al que venimos. Tranquilamente podemos entrar acá en un proceso de lateralización hasta que las medias móviles se empiecen a acercar al precio, sencillamente. Lo que sí les puedo decir, que este análisis semanal en la parte cripto un poco vengo a esto. Miren este movimiento. Después de caer hasta los 80.000 y pico que hablamos recién, el precio tiene una corrección fuerte, alcista. Y miren dónde frena. Exactamente como lo hizo acá, en la media móvil exponencial de 20 periodos. Ya no sé más qué decir de este indicador, muchachos. Úsenlo, nada más. Es lo único que les puedo decir. Bajo mi punto de vista, estos precios no son los mejores para comprar Bitcoin pensando en el largo plazo, ¿no? Yo siempre hablo en el largo plazo. Yo creo que durante 2026, gran parte de 2026, vamos a encontrar mejores precios de compra para Bitcoin y para el resto de las criptomonedas. Así que yo en estos precios para largo plazo, o sea, como inversión para el próximo halving, no soy comprador. Ahora, como comprador de Bitcoin, de ser mi forma de ahorrar, ya saben ustedes que yo compro todos los meses. Quiero contarles que estoy trabajando junto a una plataforma que sponsorea mi canal en crear un robot. Yo ya sé que esto existe en muchas plataformas, pero quiero hacer el mío propio porque me hace ilusión. Quiero crear un robot para que ustedes puedan configurarlo y puedan setearle una cierta cantidad de capital y que todos los días o todas las semanas o cada cuanto ustedes quieran puedan comprar Bitcoin de forma automática, para que puedan usarlo durante todo el mercado bajista. Me parece que puede ser algo bastante interesante y aparte es algo que yo hago, así que sería un producto que yo también utilizaría. Ya les contaré más novedades en las próximas semanas cuando haya algo más concreto para contar. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar la próxima semana? Bueno, va a ir todo un poco en concordancia con lo que pasa en Estados Unidos. Creo que vamos a seguir con este proceso de lateralización. Quizás sea lateralización en forma de triángulo, más lateral. Quizás tengamos una pequeña suba más. Tengamos en cuenta que está la media de 20 en gráfico diario oficiando de resistencia dinámica, pero todavía en gráfico semanal, que bajo mi punto de vista es el time frame que predomina en los gráficos en general, todavía estamos muy lejos del promedio y es normal que el precio todavía se quede lateralizando un poquito más, que tengamos quizás una pequeña suba hasta los 96, 97 mil dólares, podría ser tranquilamente. Yo me espero más esa lateralización o pequeña suba en Bitcoin en estas semanas, sobre todo si se da un buen resultado respecto a la tasa de interés de los Estados Unidos. Si se da un buen resultado respecto a la tasa, probablemente tengamos una suba un poquito más fuerte, quizás nos acerquemos hasta los 100, puede ser. En el caso de que los datos sean negativos y la cosa se torne negativa, bueno, puede ser que tengamos hasta un doble piso, ¿no? Que venga acá de vuelta el precio, será un doble piso en el área de los 80 mil dólares y ahí veremos qué es lo que sucede. Yo estoy más del lado de que vamos a tener una lateralización o al menos una pequeña corrección para que los precios se acerquen un poco más al promedio de 20 periodos, que dada la corrección que tuvo Bitcoin, quedó bastante lejos del precio. Respecto al resto de criptomonedas, bueno, acá tenemos a Ethereum, que perdió el canal bajista que veníamos trazando. Tenemos a BNB, que lamentablemente perdió los 900 dólares. El próximo objetivo, bajo mi punto de vista, es el máximo anterior. Objetivo que ya alcanzó y está lateralizando en ese punto, en 793 dólares. Tenemos a Solana, muy golpeada en 135,65 centavos, haciendo una suerte de doble piso en el área de los 126 dólares. Veremos si lo puede aguantar o no. Pero ya sabemos que toda la batuta corre atrás de la criptomoneda más importante, atrás de Bitcoin. Respecto a las dominancias, dominancia de 59,36%. Dominancia en este caso fue positiva esta semana, ahora subió un poquito. También la de Ethereum, 11,85%, y la que claramente salió golpeada, bueno, tampoco tan golpeada, 28,79% para la dominancia de las altcoins, quitando a Ethereum. En cualquier momento la completamos esta N. Veremos qué es lo que ocurre esta semana. Va a ser una semana con muchísimos datos económicos, datos de consumo, datos del mercado laboral, datos de economía de los Estados Unidos, conferencia de Jerome Powell, y la próxima semana tenemos la definición de cuánto termina cerrando la tasa de interés en el año 2025 para los Estados Unidos, algo que va a ser determinante para el movimiento de los mercados alrededor de todo el mundo. Fin de este análisis semanal, cortito al pie, sin mucha novedad, porque la verdad es que mucha noticia, al menos del plano local, no hubo. Del
plano internacional tampoco es que hubo demasiado. Sí hubo movimiento de los mercados dada la expectativa que hay con la tasa de interés, porque si bien esta semana no pasó mucho, el mercado no se mueve por lo que pasó esta semana, sino por lo que cree que va a pasar. Así que es por eso que en la parte de análisis técnico tuvimos bastante tela para cortar, creo yo. Les dejo por acá el video que publiqué el día viernes, un video que está muy interesante sobre los autos en Estados Unidos comparando con Argentina, de por qué están tan baratos respecto a Argentina. ¿Será que están baratos o que en Argentina son muy caros? Vayan a verlo porque está muy interesante. Nos vemos en el próximo video y como siempre les digo, muchísimas gracias por verme. Chau, chau.